Gloria al Señor. Tiene la gentileza de colocarse de pie para reverencia a la palabra de Dios. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardes para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te adoramos. Te damos la gloria y la honra y la adoración. Papá, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Habla a lo profundo de nuestra alma, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que esta luz alumbre lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Dios mío, que tú te estés glorificando, que no sea una palabra más, Señor. Por favor, sé tú ministrando, desmenuzando lo que no es tuyo, mi Rey. Glorifícate con tu poder, abre los ojos espirituales, los oídos espirituales, Señor. Obra, Dios mío, con tu poder, Dios amado. Habla nuestras vidas y úsame, Señor, como instrumento tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y esta noche voy a estar hablando acerca de un tema que se llama ¿qué te impide llegar a la madurez? ¿Qué te impide llegar a la madurez? Cuando nosotros tenemos un hijo, hija, aún nosotros nacimos también, una de las primeras cosas que hace el médico, la partera, la enfermera, quien esté ahí, o la aseadora, porque a veces los médicos están ahí durmiendo y las enfermeras por allá y pasa la aseadora en el momento y ya está el pelado afuera y le toca apañarlo. A mí casi me pasa eso cuando ellos viven. Los médicos tan brillaban por su ausencia. Pero cuando el bebé nace, una de las primeras cosas que se hacen es verificar si está vivo. Hasta que el niño no llora, no dejan de golpear, de mirar, a ver, de reanimarlo, si le está yendo ya para el otro lado, porque necesitan confirmar que nació vivo, ¿verdad? Y cuando ya verifican que está vivo, comienzan a analizarle todos sus sentidos, sus órganos exteriores, porque los de adentro ya tienen que hacer otra clase de exámenes, pero comienzan a verificar si tienen sus dedos completos, si tienen sus orejas, porque hay personas que nacen sin orejas, en fin, cada una de las partes del cuerpo comienzan a verificar que las tiene completas. Ustedes saben que hay niños que nacen con labio leporino, hay otros que nacen con el pie torcido, otros nacen sin brazo, otros nacen sin pierna, en fin. Y eso les toca a los médicos que son responsables verificarlos. Pero en la medida que va pasando el tiempo, se mete al niño en control porque se necesita ir mirando si está creciendo normalmente, si está creciendo adecuadamente, y todo, cada vez que tiene esos citas de control, verifican su estatura, verifican su peso, verifican el tamaño de la cabeza, a ver si la tiene muy grande o no, ¿verdad? Entonces, y todas las cosas, su visión, su audición, todos sus sentidos, comienzan a medirlos, a pesarlo y todo. Y cuando encuentran alguna anomalía, de la enfermera, que es la que más que todo hoy día veo que hace esos controles, porque antes cada 6 meses lo hacía la enfermera y cada 6 meses lo hacía el doctor. Hoy en día veo que sí, casi siempre es la enfermera. Entonces, cuando la enfermera encuentra alguna anomalía, lo remite al médico y le dice, está pasando esto y esto,
hay que ponerse las pilas con su bebé porque si no comienza a tratarle ese problema, el problema aumenta y después va a ser mucho peor. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a ser una nueva criatura, se realiza en nosotros un nuevo nacimiento y comenzamos nuevamente, ya no en la etapa física, sino en la etapa espiritual, también a crecer, y también se supone que debemos madurar si estamos vivos. Amén. ¿Por qué se supone? Porque si a nivel físico se está viendo si crece o no crece, y cuando hay problemas de crecimiento, comienza a entrar en un tratamiento a ver qué es lo que está pasando. Cuando yo tenía a mis hijos en control de crecimiento y desarrollo, siempre salían fallos de estatura. Ya ustedes saben por qué. Todos fallos de estatura, pero siempre decía el médico, la enfermera, ¿y qué se les va a pedir que estén altos si el papá y la mamá son bajitos? Pero todo tiene un máximo y todo tiene un mínimo. Pueden que sean los papás muy bajitos, pero tienen una estatura que debe ser normal, que debe ser la adecuada, y uno se preocupa. Pero en la parte espiritual, la Biblia dice que nosotros debemos crecer en la obra del Señor siempre. O sea, hemos sido llamados a crecer. En la medida que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, y en la madurez se va notando. Si ustedes analizan lo que tiene la Biblia abierta, allí en el versículo 13, en el versículo 14, perdón, comienza a mostrarnos cómo es una persona que es madura, porque si nosotros somos maduros, se demuestra con los frutos, con las actitudes, con cada una de las cosas que hacemos, pero si somos inmaduros, somos unos niños espirituales, también eso se demuestra. Una persona puede tener 30 años, pero si su coeficiente, su desarrollo en el cerebro es de un niño pequeño, el médico dice que está viejo de estatura, pero su manera de pensar, de sentir, es de un niño, y hay algo que es anormal, ¿verdad? Por lo tanto, como empieza una lucha entre, ¿se trata como persona adulta o se trata como niño? Entonces comienzan las dos cosas, un momento se trata como adulto y otro momento se trata como niño, y siempre procurando en un proceso también, que sus tratamientos también son costosos, de enseñarles a ser independientes, de enseñarles a madurar, aunque no llegue al nivel que debería tener de acuerdo a su edad física. En la parte espiritual, un maduro es una persona que puede comer y tolerar el alimento sólido. Mire lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Un niño espiritual es muy diferente a un niño maduro espiritualmente. El maduro puede comer y tolerar aquí en su aparato digestivo el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Hablando físicamente, ya sabemos que cada una de las cosas que a nosotros nos gusta comer. Todo costeño no puede faltar el arroz. El arroz. Puede faltar el arroz, y comemos frijol, comemos carne y comemos todo lo que se atraviesa, ¿verdad? Sólido. ¿Qué caldito? No, hombre, ¿quién dijo? Hay gente que no le gusta el caldo, a mí me fascina. Pero dicen que no son niños, que ya tienen que comer cosas sólidas, y como ya son personas que ya van entrando en esa etapa de madurez, su aparato digestivo también es capaz de tolerarlo. Si no es capaz de tolerar el aparato digestivo, lo que nosotros consumimos, ya sabemos cómo terminamos en el baño, ¿verdad? O vomitando, porque nuestro sistema digestivo no tolera lo que acabamos de comer. Pero en la parte espiritual, ese alimento sólido es la enseñanza clara, la enseñanza transparente, esa enseñanza profunda, esa doctrina
que se va más allá de esa enseñanza por encima que se le da a las personas que están comenzando en el Señor. Es una persona que es capaz de entender, de ir más allá de lo que se le explica, porque es un alimento sólido. Cuando uno casi no tiene conocimiento, uno ve el frijol y dice, es frijol. O pregunta, ¿y eso qué es? Le contestan, eso es frijol. Y eso se come. Pero cuando se tiene madurez, ya sabe que el frijol no solamente es frijol, sino que también se come y que tiene grandes cantidades de proteína, ¿verdad? Entonces, en la parte espiritual, si de verdad se es maduro, se necesita de comer, consumir ese alimento sólido, poderlo degustar y poderlo tolerar en nuestro sistema digestivo y en todo nuestro organismo, porque no solamente es comer, sino que cuando nosotros comemos, las vitaminas, los nutrientes que esa comida tiene, van a cada parte de nuestro cuerpo donde se necesita. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando nosotros comemos, en la comida física se nos nota, y cuando tenemos hambre también se nos nota. En la parte espiritual, cuando nosotros consumimos los alimentos y los toleramos y los asimilamos, se tiene que ir notando en nuestra vida, en nuestro diario andar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de manejar las dificultades. No solamente es hablar de la palabra, sino demostrar en cada una de las circunstancias lo que hemos aprendido en el Señor. Otra de las cosas que demuestra a alguien que es maduro es que tiene los sentidos ejercitados. ¿Qué son los sentidos? A ver. La vista, el oído, la vista, el oído, el gusto, el tacto, ¿qué más? El olfato. Son 5 sentidos que a nivel físico se tienen que ir ejercitando, tienen que ir madurando, y cada uno de esos 5 sentidos va analizando, va captando qué cada una de las cosas para las cuales fue creada. Los ojos no están hechos para oler, ¿cierto? Los ojos están hechos para ver, los oídos están hechos para oír, por lo tanto cada uno de nuestros sentidos se van ejercitando y van haciendo la función que deben hacer. En la parte espiritual, esos sentidos que son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Significa conocimiento de las cosas espirituales, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Eso es discernimiento. Entonces una persona que es espiritual discierne y sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Nadie le puede meter los dedos en la boca, nadie lo engaña, porque es una persona que es madura, que tiene ese conocimiento bíblico, que es una persona que ya tiene ese tiempo en el Señor y por lo tanto ha alcanzado madurez y es capaz de enseñar a otros. ¿Dónde dice que es capaz de enseñar a otros? En el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué hace un maestro? Un maestro le enseña a otras personas que todavía no tienen ese conocimiento. Entonces, una persona que ha alcanzado madurez es una persona que tiene la capacidad de enseñar a otros. Pero ¿cómo se puede enseñar algo que uno no sabe? Por lo tanto, un maduro es una persona que tiene conocimiento y por lo tanto es capaz de enseñarle a otras personas, porque también lleva tiempo en el Señor. La madurez no lo dan los años en el Evangelio. Hay muchas personas que tienen años en el Evangelio y siguen siendo unos niños espirituales. Pero si la persona que va pasando el tiempo en el Señor, va aprendiendo de la palabra de Dios, va aplicándola a su vida, va buscando de Dios y va haciendo lo que Dios le dice, una persona que se va ejercitando todos sus sentidos espirituales, y eso le va ayudando a alcanzar madurez. No se alcanza madurez una persona que está allí, coma y no digiere. Se hincha,
hasta que llega un momento y ¡pum! Se reventó, por algún lado tiene que salir. A nivel espiritual también pasa lo mismo. ¿Cómo podemos pasar los años? Reciba esa enseñanza, reciba palabra, reciba consejo, reciba una cosa y otra, y seguir allí como si estuviéramos siendo unas estatuas. Y una persona que tiene madurez, una persona que se le ve aún en el caminar. No es la misma manera de caminar un niño de 1 año, año y medio, a un niño de 5 años. Porque ya un niño de 5 años camina, y no solamente camina, sino que corre, salta. Pero un niño de 1 año va caminando y se le va viendo la inseguridad, porque tiene miedo de caerse, porque todavía sus pies no están ejercitados en su función. A nivel espiritual se nos tiene que notar si somos maduros o no somos maduros, y ante cada dificultad se nos tiene que estar diciendo las mismas cosas que hace tiempo atrás se nos estaba diciendo, porque no hemos alcanzado madurez. Gloria al Señor. Entonces, si no somos maduros, ¿qué somos? Vamos a mirar lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alguien que es niño espiritual se demuestra en que tiene que recibir leche. ¿Qué es la leche? Son las primeras enseñanzas que se le enseña a la persona acerca de lo que ha recibido de Dios, de quién es Dios, qué tiene él de Dios, de dónde Dios lo sacó, para qué Dios lo sacó. Y es una persona que siempre hay que estar diciendo, acuérdese quién es usted, que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Acuérdese que ya no puede reaccionar igual. Acuérdese, hermano, que hay que alimentarse espiritualmente, por lo tanto hay que leer la palabra, por lo tanto hay que llegar a culto, por lo tanto hay que oír la palabra, por lo tanto hay que orar. Hermanito, ore, hermano. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Dónde demuestro yo y dónde demostramos todos que somos inmaduros? Cuando pasa el tiempo y se nos tiene que estar diciendo, y pasa el tiempo y en vez de esas cosas que ya se le enseñó, estar capacitado por el ejercicio, porque lo vive, para enseñarle a otras personas, más bien a ese cristiano, a esa cristiana, hay que estarle diciendo lo mismo y siempre lo mismo. Porque pasa el tiempo y está como el pueblo de Israel dando vuelta en el mismo desierto todos esos años. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto, Dios procesándolo, Dios enseñándolo, Dios probando el corazón, Dios puliendo, Dios también haciendo expulgue, porque ustedes saben que los mismos que salieron de Egipto al desierto no fueron los que entraron a la tierra prometida, porque Dios tuvo que irlos eliminando por causa de la dureza de sus corazones, porque eran personas incrédulas, rebeldes y desobedientes. Entonces, cuando nosotros pasamos por una dificultad, Dios nos está probando a ver qué hay, pero resulta que siempre reaccionamos igual, manejamos la dificultad igual, y siempre se nos tiene que estar diciendo lo mismito. Hermano, mire, hermano, mire. Y a veces como personas que son de doble ánimo, cuando están bien, están fogosas, están enérgicas, pero cuando tienen un problema están ni el gallo cuando está remojado, que no se le ve así, todo escarragado, pero cuando ya se le seque el agua se ve empeluchado otra vez, y así se la pasa, mojado y seco, mojado y seco. Y Dios no nos manda eso, Dios tampoco nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a que seamos cristianos maduros. Pero a nivel físico, cuando se tiene algún problema, sea de crecimiento,
O sea que los sentidos ejercitados, los sentidos físicos no se desarrollan, se comienza a analizar el por qué es lo que le está pasando. Y hay algo en el cual entendí, hermano, dolorosamente me dio dolor. Y es que en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Cuando se tiene mucho que decir es porque hay mucha tela por cortar. Pero como no se le encuentra razón alguna, no se le encuentra cómo decir, entonces se detiene. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y dice, tengo mucho que decirlo, pero es difícil de explicar, o sea, se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso es lo que hace que nosotros muchas veces no alcancemos la madurez espiritual. El habernos hecho, o sea, haberse hecho es tomar la decisión. Nosotros no nos hacemos médicos porque decimos, soy médico. Tenemos que hacernos médicos porque fuimos al colegio, la primaria, la secundaria, y fuimos a la universidad y llegamos hasta graduarnos. Porque haber hecho 2 o 3 semestres de medicina no nos hace médicos, nos hace tener cierto conocimiento, más no nos hace que seamos médicos. Pero esta clase de cristianos se ha hecho ella misma tardo para oír. Una de las características de toda oveja es que tiene la audición bien fina, bien aguda. La característica de la oveja, ella es cegata, es frágil, es indefensa, pero tiene buen oído. Por lo tanto, toda oveja, estoy hablando de las 4 patas, toda oveja de 4 patas necesita tener un pastor. Y esa oveja de 4 patas aprende a conocer la voz de su pastor a tal punto que el pastor solamente le silba y ella camina. Aún cuando el pastor tiene tiempo de estar con esa oveja, le pone nombre y la llama por el nombre y nada más decirle fulana y la oveja va detrás del pastor. Porque el pastor es el que va adelante y la oveja va atrás. Y el pastor no tiene necesidad de estar mirando si va atrás o no, porque sabe que su oveja va caminando detrás. Porque esa es la característica de la oveja, escucha, y porque escucha por eso obedece. En la Biblia le da tanta importancia al oír, que no solamente habla que las ovejas son aquellas que oyen su voz y le siguen, sino que también dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dice en Apocalipsis 2:7. En Lucas capítulo 8, versículo 8, dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos oído, pero muchas veces no lo usamos para oír. ¿Por qué no lo usamos para oír? Porque somos sordos. Pero en este caso, la Biblia también dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros somos personas que estamos escuchando la palabra de Dios, de verdad la estamos oyendo, nos entra por el oído, llega a nuestra mente, llega a nuestro corazón, llega a lo profundo de nuestra alma, llega a lo profundo de nuestra voluntad, esa fe va creciendo, va en aumento, se va ejercitando y nos convertimos en personas robustas, no de gordura, no de manteca, sino de personas que nada nos hace mover, nada nos hace retroceder y somos capacitados para seguir siempre avanzando. Cuando uno muchas veces camina y empieza a analizar, a pensar que he caminado mucho tiempo, estoy cansado, voy a descansar. Cuando uno se quiere levantar de ahí porque el camino todavía es largo, ya no da.
le empieza la tembladera, le empieza porque la sangre se ha refrescado, se ha enfriado. Y ya muchas veces no da y ahí le pesan los pies a uno y le quiere uno tirar la toalla. A nivel espiritual, cuando nosotros de verdad utilizamos los oídos para oír, nos convertimos en personas maduras. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, si no utilizamos los oídos para oír, nosotros mismos nos convertimos en niños espirituales. A nivel físico se van quemando etapas. Se pasa de ser bebé a ser niño y una niña. Porque no es lo mismo un niño de 5 años a un niño o un bebé de 6 meses. Casi siempre se le dice bebé. Y las mamás que son sobreprotectoras tienen niños a 5 años y todavía le dicen, ni bebé. Tiene 30 años y dice, ni bebé. Porque lo está viendo todavía como un bebé. ¿Cierto? Entonces, a nivel físico vamos quemando esas etapas, llegamos a la adolescencia, preadolescencia, llegamos a la juventud, llegamos a la etapa adulta y a la tercera edad, ¿verdad? Ya cuando se llega a la tercera edad, muchos creen que ya no sirven para nada y se achantan una mecedora a echarse frío. Y se huyen, porque ya piensan que ya no sirven para nada y tienen mucho todavía que hacer. Fíjate, hermano, la mujer enérgica. Nada, ella no se oxida, ella está enérgica. Y a nivel espiritual también vamos quemando las etapas. Se convierte el Señor en un niño espiritual y tiene que ir creciendo, debe de ir avanzando, debe de ir entrando en esta etapa de crecimiento y llegando a una etapa de madurez. Eso lo da en la medida que se va escuchando la palabra, en la medida que se va obedeciendo, en la medida que nuestra comunión con el Señor va creciendo, nuestra comunión con los hermanos va creciendo, en fin, eso va a ir creciendo poco a poco. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es si oímos o no oímos la palabra de Dios. Porque si no oímos de verdad, no somos ovejas. Yo no le estoy echando mentiras. Me decía, ay, me están insultando. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si somos ovejas, deberíamos oír la voz de Dios. Amén. ¿Y qué es la voz de Dios? Está aquí en su palabra, la que nos guía, la que nos dirige, ¿verdad? Pero, lastimosamente, muchos, porque a todos Dios nos creó como a nivel, en ese nacimiento espiritual, Dios nos creó perfectos, nos creó con todos nuestros sentidos bien y normales. Pero esta clase de cristiano se ha hecho tardo para oír. Se hizo. Es cuando uno escucha la palabra y le pasa de largo. La escuchó pero no le prestó atención. Eso no es conmigo. Eso es con la hermana que está agarrada en la puerta. Este parte viene atrás. ¿Verdad? Eso no es conmigo. No, yo cuánto, yo eso no lo hago. Dios sabe, yo con los años que tengo jamás, ¿cuánto? Y saca pecho, el fariseo. Pero todo el mundo se da cuenta que está haciendo las cosas, pero esa persona, esa clase de cristiano, es el único que no se da cuenta que está actuando como niño espiritual. Pero dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño, necesita esa leche, los primeros alimentos. Pasan 5 años, pasan 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, ya casi le llega la pensión como evangélico, y todavía hay que estarle diciendo las mismas cosas. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿en cuál etapa estamos nosotros? Si en las que de verdad no hemos oído porque no somos ovejas, o todavía no somos ovejas. Hay gente que asiste de vez en cuando en vez, sin embargo no se ha convertido al Señor y por lo tanto no es oveja.
¿verdad? Me gusta el Evangelio, escucho la palabra, voy, canto, voy, ya, pero no soy cristiano. Hay muchos que llevan años así. Nosotros tuvimos una persona que asistió varios meses a la iglesia y la sorpresa que nosotros nos llevamos era que llevaba 25 años asistiendo a las iglesias y nunca había hecho la oración de fe. Y era una persona que diezmaba en la iglesia, pero nunca había hecho la oración de fe. Y no se le veían los cambios tampoco. Uno decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa el tiempo y esta persona no cambia? Hasta que un día hablando con ella me dijo, yo no soy cristiana, yo asisto, tengo 25 años, 27 años de estar asistiendo, mas nunca he hecho la oración de fe, yo diezmo para que me vaya bien. Entonces yo le dije, a mí me da mucha pena con usted, y no le voy a decir esto porque no necesitemos de su diezmo, nosotros sí necesitamos de su diezmo, mas su diezmo no es indispensable. Sin embargo, nosotros lo que más nos interesa es su vida espiritual, que usted se arrepienta, que usted se convierta y pueda entrar al cielo, porque así como usted va, usted sigue diezmando en cualquier iglesia donde vaya, pero llega el Señor, o usted se muere y se va para el infierno, una de dos. Así que usted decídase. Es necesario que usted se decida a buscar de Dios, porque así no está bien. Sí, hermana, yo eso lo sé, y yo lo sé fue que no digirió la palabra y no volvió más a la iglesia. Entonces nos mandaba a llamar para que le fuéramos a orar a la casa, porque en todo lo que hacía le iba mal, todo lo que hacía. Pero es que, hermanos, eso no lo hace uno ser cristiano. Asistir a una iglesia no lo hace ser cristiano. Y muchas veces orar, hay gente que no es cristiana y ora más que los evangélicos. Ora mucho más. Hay gente que ayuna no habiendo hecho la oración de fe, no habiendo invitado a Cristo a entrar en su corazón. Ellos ayunan, son más devotos y cada vez que oran hasta lloran ante la presencia de Dios. Sin embargo, todavía no saben o no han entendido o no han querido aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y eso está en la Biblia. Acuérdense la historia de Cornelio, un hombre piadoso, pero no era hijo de Dios. Esa es una etapa, todavía no se ha aceptado a Cristo como Salvador, pero la otra es del que ya ha recibido a Cristo como Salvador, pero su crecimiento se ha detenido porque todas las cosas en el Señor entran por el oído espiritual, pero decidió cerrarse, atrancarse y dice, yo no voy a oír. Porque dice que no voy a oír, no son palabras literal que se hacen, sino que sus hechos lo demuestran, porque está escuchando la palabra, está recibiendo enseñanza, pero no aplica la palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Una persona que está recibiendo la palabra y no la pone en práctica se está engañando a sí mismo. Pasa el tiempo, va a los cultos de vez en cuando en vez, pero eso no hace que entre al reino de los cielos. Eso no lo hace ser oveja, eso no lo hace que alcance la madurez espiritual, porque lo que hace que alcance la madurez espiritual es que lo demuestre con las evidencias que está escuchando porque la pone en práctica. La pregunta es: ¿en cuál de las etapas estamos? Vamos a estar de pie. Padre, gracias te damos, porque tú eres Dios bueno.